Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. El estreñimiento en los niños es una afección bastante habitual, casi desde los bebés, desde que son bien pequeñitos. Así que os voy a dar unas pautas para mejorar el estreñimiento infantil. Bueno, el estreñimiento infantil, como os digo, es algo muy habitual desde que son bebés en la mayoría de los casos, y además es una afección que no podríamos llamarle patológica la mayoría de las veces y que se resuelve de manera natural, es algo momentáneo y se resuelve casi siempre con unos buenos hábitos nutricionales y unos buenos hábitos también a la hora de ir al baño. Bueno, esto en el caso de los bebés no es posible porque no les podemos nosotros educar hasta que empiezan a utilizar pues, el orinal o empiezan a defecar por sí mismos sin ayuda, o sea, quiero decir, empiezan a coger esas rutinas de control de esfínteres antes. En ese caso pues no podemos hacer nada, pero sí podemos proporcionarles una suficiente hidratación, con lo cual en el caso de los bebés, si están alimentados con lactancia materna, es más difícil que se produzca el estreñimiento, es más fácil que ese tránsito intestinal sea adecuado a lo largo de toda la lactancia. Y en los bebés que han tenido lactancia materna, es posible que se produzca un periodo de cambio de ritmo intestinal con algo de estreñimiento cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Ese cambio de alimentación pues, va a suponer un cambio también en los movimientos intestinales, en la motilidad y en el tránsito intestinal al que se tienen que ir adaptando. Y en esos casos es muy importante que tengamos en cuenta también la hidratación. Muchas veces en los bebés con lactancia materna, aunque se recomienda continuar esa lactancia materna hasta los 2 años, cuando se empieza alimentación complementaria, en muchos casos se corta la lactancia materna y se pasa a complementar con leche de fórmula. En ese caso es muy importante preparar adecuadamente los biberones y complementar o empezar a ofrecer también algo de agua a los bebés para que mantengamos esa correcta hidratación, que es la que va a favorecer el tránsito intestinal. En el caso de los bebés alimentados con leche de fórmula desde el principio, desde el nacimiento, sí es más habitual que se produzcan ciertos periodos de estreñimiento, pero como os digo, deberían ser no patológicos, es decir, momentáneos y que se resuelvan de manera natural. En la mayoría de los casos suelen venir provocados por una mala dosificación o una mala preparación de los biberones, en los que no añadimos la cantidad adecuada de agua para esa dosificación de leche. Pensar que colocamos la leche en el biberón con un cacito que normalmente viene ya con el bote de leche para tener esa cantidad adecuada. Imaginaros que por cada cacito tenemos que añadir una cantidad de agua. Solemos mirar las rayas del biberón. Cuanto más ancho es ese biberón, más error podemos cometer al añadir la cantidad de agua. También es importante seguir el paso correcto, es decir, primero el agua y después la leche, porque la leche ocupa espacio, aunque sea en polvo, está ocupando espacio dentro de ese biberón y eso nos puede llevar a confundir la cantidad de agua que estamos añadiendo. Y esa escasez de agua va a comprometer también, por supuesto, la hidratación de los bebés y ese buen tránsito intestinal. Así que es importantísimo una adecuada preparación de los biberones. Y en el caso de que el bebé esté sufriendo ya un poco de estreñimiento, podemos ofrecer un poco más cantidad de agua o incluso durante un periodo de tiempo preparar los biberones con un poquito, no quiere decir mucha cantidad más porque entonces estaríamos desarreglando todas esas proporciones, pero un poquito más de agua a la hora de preparar los biberones.
Os digo esto de la anchura de los biberones porque cada vez es más habitual por el tema de los gases, los cólicos, la fabricación de esos biberones se ha modificado. Antiguamente eran muy estrechitos y muy altos y actualmente son más anchos y más bajitos. Nos ha visto que eso mejora también los gases en los bebés, pero nos puede dificultar a veces la medida, tener una correcta medición de la cantidad de agua que se añade a los biberones. En el caso de los niños un poquito más mayores, que ya están con alimentación complementaria o incluso ya más mayores, mayores de 1 año, tendremos que corregir adaptar las siguientes pautas que os voy a dar. La primera, igual que en el caso anterior, aumentar el consumo de agua en los niños que estén sufriendo un proceso de estreñimiento, porque el agua va a favorecer siempre ese adecuado tránsito intestinal, una buena hidratación, y esto es especialmente importante en épocas de calor, en verano, en las que tenemos que aumentar también ese consumo de líquidos, ese consumo especialmente a través del agua, pero no solo del agua, sino también a través de alimentos ricos en fibra. Muchas veces los niños que sufren estreñimiento, si analizamos su dieta, consumen pocos alimentos ricos en fibra, no llevan unas dietas, unos patrones alimentarios adecuados, con lo cual deberíamos aumentar el consumo de frutas, de verduras, de legumbres y en el caso de que tengan la edad adecuada, también añadir frutos secos que son ricos en fibra, de manera que debemos combinar las dos, siempre van a ir juntas, el aumento de fibra con el aumento de agua. Si aumentamos solo la fibra, nos vamos a encontrar con el problema añadido de que vamos a perjudicar ese estreñimiento. Y muchas veces, como hemos oído y nos han dicho, que para mejorar el estreñimiento tenemos que añadir fibra, cometemos el error de aumentar esa fibra y no aumentar al mismo tiempo la cantidad de agua, de manera que esa fibra extra va a agravar el problema si no se acompaña de un aumento del consumo de agua. Y algo que también funciona muy bien es añadir una cantidad extra de aceite a la hora de cocinar o de aceite crudo a la hora de terminar las preparaciones culinarias. Por ejemplo, en niños pequeños que les ofrezcamos un puré de verdura, porque así aumentamos también la fibra, podemos añadir un chorrito de aceite de oliva en el momento de írselo a dar o de irlo a comer, porque esas grasas extras también van a favorecer un correcto tránsito intestinal. Y por supuesto que dentro de esas frutas también podemos elegir, si la edad del niño es adecuada, aquellas frutas que también van a favorecer el movimiento intestinal, que pueden ser las ciruelas, por ejemplo, o los kiwis, que también contienen unos azúcares, especialmente las ciruelas, o las cerezas también podrían ser. Si los niños son pequeños, tenemos que tener la precaución de quitarles el hueso a las cerezas, pero las podrían consumir si se lo quitamos antes. Bueno, pues tienen unos azúcares especiales que favorecen el tránsito intestinal, de manera que son frutas adecuadas cuando se sufre un proceso de estreñimiento. En muchas ocasiones también oímos recomendaciones como evitar el consumo de alimentos que pueden resultar astringentes, como el arroz, la patata, la zanahoria o la manzana. En el caso de los niños no debemos evitar el consumo de estos alimentos. Sí podemos reducirlo un poquito y prepararlo de la manera adecuada. ¿Os acordáis que os acabo de decir que podemos aumentar el consumo o el aceite que añadimos momentáneamente a esas recetas? Es decir, podemos preparar en lugar del arroz solamente hervido, por ejemplo un arroz blanco para ponerlo con salsa de tomate, pues lo podemos después de hervir saltear con un poco más de aceite, hacer ese arroz como si fuese frito y después añadírselo con la salsa de tomate, de manera que estamos añadiendo ese extra también de grasa, pero no vamos a hacer modificaciones drásticas en el patrón alimentario de los niños, porque nos pueden llevar también a otro tipo de desarreglos, de manera que vamos a mantener ese patrón alimentario cocinando de manera que nos favorezca el tránsito intestinal y aumentando, importantísimo, voy a seguir insistiendo, aumentando el consumo de agua.
especialmente vamos a ofrecer más cantidad de agua entre horas para que vayamos teniendo un consumo regular, y para que esos niños que tienen tendencia, una mayor tendencia a sufrir estreñimiento, pues también se acostumbren a ese consumo de agua adecuado para favorecer o para evitar ese estreñimiento. Y por supuesto que son muy importantes también la realización de ejercicio físico. Es más fácil que tenga estreñimiento un niño que lleva una vida sedentaria, que pasa muchas horas sentado. Muchas horas ya pasan sentados en el colegio. Pues una vez que salen es necesario que se muevan también para favorecer ese tránsito intestinal, y después enseñarles desde pequeños una buena higiene también a la hora de ir al baño, es decir, un horario regular, no evitar esas ganas de hacer cacas cuando tienen ganas, no aguantarse las ganas, sino ir al baño, y de esa manera pues no limitar sus vamos a decir, sus reflejos naturales, de manera que tengan una buena higiene también a la hora de ir al baño, que es importantísima. Bueno, así que ya habéis visto que realmente no es tan difícil hacer esos cambios o esas pautas para mejorar el estreñimiento en los niños, que muchas veces puede ser una cosa totalmente puntual, o como os acabo de decir, puede haber niños que tengan una mayor tendencia a sufrir estreñimiento, y generalmente suele ser por un patrón alimentario inadecuado, que no es rico en frutas, en verduras, en alimentos ricos en fibra, y que además escasea un poco el consumo de agua. Así que vamos a analizar un poco la dieta de esos niños para mejorar ese estreñimiento antes de que se convierta en algo patológico. Bueno, pues vamos a hacer que sea lo más natural posible. Así que espero que le deis al like del vídeo, por supuesto que os suscribáis al canal, no dejéis de hacerlo, y también espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.